Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Bueno, bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos. Estamos en esta unidad temática que tiene que ver con el Evangelio en singular, cómo el anunciante pasa a ser el anunciado y cómo este acontecimiento en Jesús termina derivando en evangelios, en plural, principalmente los cuatro evangelios canónicos que nosotros tenemos. Bueno, quiero comentarles ahora, ¿verdad? Para que ustedes vayan conociendo la forma de evaluar esta materia será a través de un examen oral. No va a haber un trabajo, no va a haber ¿cómo se llama? Un examen escrito, va a ser un examen oral. Así que al final de la cursada, nos pondremos de acuerdo, los días y los horarios que a ustedes más les convengan, en las fechas que yo les propondré. Nos conectaremos por Zoom y ustedes tendrán que encarar su examen presencialmente, de manera oral. Así es que les ruego que puedan poner atención, que puedan tomar sus notas, puedan memorizar, porque pregunto conceptos, pregunto ideas concretas, porque quiero que ustedes aprendan a veces de memoria algunas cosas que van a ser importantes, ¿ok? Entonces, les anticipo que así va a ser el examen. Eh, no es tan complicado, creo yo, pero me parece que ayudará a que podamos retener mucho más cosas, ¿no es cierto? Así que por eso quiero invitarlos a que tomen diligencia al momento de abordar esta materia, porque esa será su forma de ser calificados. ¿Ok? Bueno, una segunda apreciación, me parece que ya la próxima semana estaremos abordando el primer evangelio, que en este caso va a ser Marcos, luego seguiremos con el evangelio de Mateo y terminaremos con el evangelio de Lucas. Es de vital importancia, queridos alumnos, más allá del examen que puedan tener conmigo, es indispensable que ustedes puedan leer. Tienen que leer. Principalmente tienen que leer la Biblia. Así que sé que difícilmente uno puede leer 3 evangelios en una semana, 3 semanas que nos quedan, pero tienen que hacer el esfuerzo al menos de leer 1 o 2 evangelios, este, para que puedan saber de qué se trata la clase. Ustedes puedan capitalizar el estudio, y puedan identificar con claridad en el momento en que les diga tal historia, tal circunstancia, tal personaje, pues ustedes no se marían y puedan identificar de qué estamos hablando, porque si no, entonces les voy a hablar en chino. Y bueno, la mayoría de ustedes ya son gente de iglesia, gente que de alguna manera debe y necesita leer la palabra, así que eh, de entrada les voy a pedir que lean totalmente el Evangelio de Marcos. No es tan largo, Marcos. Es un evangelio muy fácil de digerir, entre comillas, evidentemente, pero es un poco menos denso que Mateo y un poco menos denso que evidentemente Lucas, pero evidentemente tiene su propia profundidad lógica impresionante, Marcos. Pero sí, siempre he recomendado que cuando alguien inicia a leer la Biblia y no sabe por dónde empezar a leer, siempre les recomiendo Marcos. Siempre les recomiendo que inicien con ese evangelio. Bueno, vamos a concluir hoy la clase, esta unidad temática. Voy a compartir la pantalla. Es solo para que recordemos perdón, ya me trabé todo, que hemos estado abordando. Vuelvo a presentar este cuadrito que, que lo vimos al inicio de clase, ¿no? Bueno, eh, el estudio se dividió en estos 3 grandes apartados.
Bueno, cuando hablamos de los lugares, tal vez una pregunta de examen para ustedes sea, explícame qué debemos entender por los lugares o contextos en los que se movió el acontecimiento llamado Jesús. Y bueno, dijimos que se mueve en lugares principalmente las comunidades cristianas donde empiezan a interpretar el acontecimiento de Jesús a través de la liturgia, es decir, el culto, le oran a Jesús, le cantan a Jesús, le adoran a Jesús como Dios. Y el otro tiene que ver con que empiezan a interpretar con base en las escrituras, las tradiciones orales que recoge Pablo o los materiales prepaulinos que conoce Pablo. Entonces también ya tienen que manejar mucho estos vocabularios que a veces presento en clase para que ustedes conozcan. Bueno, este material prepaulino nos habla de que las comunidades cristianas tenían que ver mucho con la interpretación de las escrituras. Bueno, este fue el primer apartado. Tal vez una pregunta de examen puede ser, bueno, ahora explícame qué géneros literarios encontramos en los evangelios y qué estilos literarios encontramos, ¿no? Entonces, ustedes ya reconocieron los géneros literarios y los estilos literarios, ¿ok? Así que me van a dar algún ejemplo del que quieran, ¿no? Pues puede ser un, un ejemplo de este ah, relato de milagro, que puede ser el que vimos en clase, o si se quieren ganar un punto extra, puede ser otro milagro, que ustedes digan, bueno, yo encontré otro milagro, o puede ser un estilo teofánico o apocalíptico. Bueno, ya ustedes saben, lo sabrán. Bueno, ahora corresponde entrar a este tercer apartado que tiene que ver cómo el evangelio, es decir, el anunciante que pasa a ser el anunciado, empieza a desparramarse, déjenme plantearlo desde esa óptica, empieza a desparramarse en las distintas comunidades. Cuando hablamos de comunidades, hermanos, las comunidades primitivas, las comunidades del primer siglo, las comunidades primitivas cristianas, bueno, con esas denominaciones, cuando usted escuche que alguien dice de esa forma, usted inmediatamente tiene que llevar su mente a estos grupos de hermanos nuestros que se empiezan a formar a partir de que el Señor Jesús ascienda a los cielos y empieza la proclamación del Evangelio por parte de los discípulos del Señor. Entonces, donde va un apóstol forma una comunidad, ¿verdad? Por eso vamos a hablar de la comunidad mateana, es decir, la comunidad de Mateo, la comunidad marcana, evidentemente, la comunidad de Marcos, la comunidad lucana, que es el auditorio al que Lucas se dirige por medio de su evangelio, y aunque no nos corresponde verlo ahora, pero también está la comunidad juanina o joánica, ¿verdad? Que tiene que ver con esta comunidad ya muy lejos, es una comunidad que se forma a finales del primer siglo. Bueno, entonces tenemos que ver cómo este evangelio empieza a desparramarse en estas distintas comunidades. Bueno, voy a irme hasta allá, esto ya lo vimos, aquí está, ahí. Oh, bueno, y entonces lo que vamos a ver ahora es los evangelios, es decir, cómo, cómo estos evangelios fungen el papel importantísimo, escuche bien, importantísimo, de ser el puente entre el acontecimiento y ahora nosotros que leemos el acontecimiento. ¿Ok? A ver, lo digo en otros términos. ¿Cómo nosotros sabríamos del acontecimiento? Ya sabemos que cuando hablamos de acontecimiento tiene que ver con Jesús. ¿Ah? ¿Cómo sabríamos nosotros de este acontecimiento?
si no fuera por los evangelios. O sea, nosotros sabemos del acontecimiento por los evangelios que están en medio, diríamos, o que fungen como este puente de enlace. Sin estos evangelios, nosotros desconoceríamos muchísima, si no es que no la totalidad, porque tendremos las cartas Paulinas, pero las cartas Paulinas ya nos hablan no del Cristo histórico, no del Cristo, no del Jesús que platica con la samaritana, el Jesús que convierte, que multiplica el pan y los peces, que sana al ciego Bartimeo. Pablo no se ocupa de eso, ¿verdad? Pablo se ocupa más del Cristo resucitado, glorificado, el Cristo ascendido a los cielos y el Cristo que vendrá por segunda vez. Entonces, si no hubiera este puente llamado los evangelios, nosotros no sabríamos muchas cosas de ellos. Así es que la redacción de estos textos es importantísimo, valiosísimo, y de ahí la importancia y la urgencia de que ustedes los lean, ¿verdad? Y que tal vez lo que podamos ver en clase, usted a lo mejor me dirá, pero pastor, yo ya leí el Evangelio. Buenísimo. Ahora tal vez con lo que veamos en clase, ustedes tengan que releer el Evangelio desde otra perspectiva. ¿Me explico? Y creo que eso será muy provechoso para su formación. Bien, vayamos allá. Iniciemos con las etapas históricas. Todo nace de algo, hermanos. Evidentemente la fe cristiana no se funda en mitos, ¿verdad? Muchos autores, muchos biblistas y teólogos afirman que el personaje llamado Jesús es un mito, que nunca existió y que fue un invento de las comunidades primitivas, que fue un invento de ellos como para sostener o como para darle sentido a la predicación que ellos estaban haciendo. ¿Ok? Sin embargo, nosotros seguimos defendiendo y lo seguiremos haciendo de que Jesús existió. Por supuesto que existió, que fue histórico, que nació, que tuvo un papá, una mamá, humanos, evidentemente, ¿verdad? Que tuvo hermanos, ya sabemos en qué condiciones, que tuvo familia, que fue un nene, que fue un adolescente, que fue un joven, etcétera. O sea, sí existió. Ahora, nosotros tenemos que afianzarnos en eso, en que hubo una verdad histórica. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que los evangelios como tal, Mateo, Marcos y Lucas, no nos van a plantear al Jesús histórico en todo su esplendor, diríamos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que los evangelios no nos dicen de Jesús. La etapa oscura de Jesús, diríamos, en el muy buen sentido de la palabra, de su adolescencia y parte de su juventud, no la conocemos porque los evangelistas no nos lo dijeron. Entonces, los evangelios tampoco es que abordan todos los aspectos históricos de Jesús. Algunos aspectos históricos de Jesús serán abordados por los evangelios y también algunos aspectos teológicos, ¿verdad? Como les expliqué de la transfiguración. Evidentemente, no fue histórico, no sucedió que apareció Moisés y Elías. Esta es una narración que es muy válida, que era muy aceptable en aquellos tiempos y hoy también, ¿verdad? Si consideramos que hay algunos géneros de ficción en donde el autor Lucas, que nos habla de esta transfiguración, tiene una verdad teológica que compartirnos y lo hace a través de este estilo teofánico. ¿Ok? Muy bien, pero recuerden, los evangelios no nos van a decir paso a paso, de manera cronológica, la vida de Jesús. Por supuesto que no. Entonces vamos a dividir estas etapas en cuatro partes, ¿verdad?
La primera tiene que ver con el acontecimiento. Ya sabemos, aquí Jesús vive, Jesús anuncia su palabra, aquí encontramos su obra, su mensaje, su evento pascual. Pero esta etapa, la primera etapa, va a terminar con la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión a los cielos. ¿Verdad? Con eso termina esta etapa. Luego vendrían las comunidades cristianas, que como dije, son estas comunidades que empiezan a formarse a partir de interpretar el acontecimiento. Ujú. Y lo empiezan a proclamar. Algunas comunidades, voy a poner solo dos vertientes como para que ustedes no pierdan la noción de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, estas comunidades, hubo dos comunidades importantes, ¿verdad? Hubo más, pero solo como a manera de ejemplo. Una se llamó la comunidad judeocristiana, ¿verdad? Es decir, que esta comunidad judeocristiana, estoy moviendo el cursor para enseñarles que es una línea aquí imaginaria. Bueno, que esta, ya voy a dejar de mover el cursor, que esta comunidad llamada judeocristiana tenía que ver con hombres y mujeres que en su formación fueron judíos, nacieron siendo judíos y aprendieron todo lo que es el judaísmo. En el caso de los hombres fueron circuncidados, ¿verdad? Pero, y que hablaban arameo, ¿verdad? Eh, pero que aceptaron a Jesús como el Mesías. Bueno, a ellos se les llamó las comunidades judeocristianas. ¿Quién es el líder más importante de esta comunidad judeocristiana? El cabeza, diríamos, el mayor representante de esta comunidad, el hermano del Señor, que es Santiago, o Jacobo, como quieran llamarle, ¿vale? Él es el representante. Bueno, entonces en esta línea imaginaria que le estoy mostrando con el cursor, encontramos esta comunidad judeocristiana. Y hay otra que deriva, acuérdense, estamos en estas comunidades que interpretan el acontecimiento, que eran los judeo-helénicos, ¿verdad? O los judeo-griegos. Bien, esta comunidad de hombres y mujeres es que sus antepasados y ellos mismos tenían raíces judías. También eran judíos, pero que no se habían criado muchos de ellos dentro de Palestina, ¿verdad? Y que ellos eran de la diáspora, de la dispersión, y que ellos, ¿verdad? Eran judíos también, solo que eran griega, de habla griega. Este, ¿Quién era el máximo representante de esta comunidad judeohelénica? O los helenistas, como también se le conocen, los helenistas. En primer lugar fue un personaje llamado Esteban. Esteban. Que Esteban, como saben la historia, termina siendo martirizado, termina siendo muerto. Y va a tomar la posta para continuar con esta comunidad judeohelénica o helenista o griega, un personaje llamado Felipe. Felipe. Bueno, entonces para que vean que hay varias comunidades aquí. Por eso está en plural. Les puedo decir que después vinieron los gentiles, les puedo decir que luego estuvieron los ebionitas, después les puedo decir que hubo una comunidad petrina muy importante, es decir, cuyo principal cabeza, diríamos, era el apóstol Pedro, etcétera. Bueno, después, cuando pasan al menos 20 años, 2 décadas, más bien tres, vamos a plantearlo porque Marcos escribe más o menos en el año 70, entonces el acontecimiento termina en el año 30. Para cuando empiezan a redactarse los evangelios, el primero de ellos es Marcos, han pasado 3 décadas. 3 décadas
sin que estas comunidades cristianas, escuche, sin que estas comunidades cristianas supieran, como nosotros hoy conocemos, sobre Jesús. 30 años, por lo menos. Entonces, ¿por qué? Porque en esos años solamente circularon las cartas de Pablo. Bueno, entonces tenemos acá a los redactores. ¿A quién tenemos primero? A Marcos. Luego vamos a tener a Mateo y luego tenemos a Lucas. ¿Va? Hablando de los evangelios sinópticos. Que esto vamos a ver la próxima semana, a partir de la próxima semana. Y entonces llega a nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros leemos, fíjense, nosotros leemos los evangelios que fueron redactados por Mateo, Marcos y Lucas, que fueron dirigidos a las comunidades primitivas, que éstas a su vez interpretaron el acontecimiento. ¿Se dan cuenta? Dan cuenta la importancia y el valor que tiene que cada vez que usted abra el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo, está usted haciendo todo este recorrido y Dios nos ayuda a eso. ¿Ok? Bien, vamos a desglosarlo mucho más. Entonces, una pregunta que se puede ser, bueno, dígame cuáles son las etapas históricas en el que se desparrama el acontecimiento en las comunidades primitivas. ¿Ok? Bueno, tendríamos aquí, queridos hermanos, tendríamos aquí que todos estos elementos los vamos a encontrar en el prólogo de Lucas. Fíjense, esto que nosotros estamos platicando hoy, en este momento, lo encontramos en el prólogo de Lucas. Interesantísimo ese prólogo, ¿verdad? Interesantísimo. Y vean lo que dice Lucas. Este prólogo está en capítulo 1 de Lucas, del 1 al 3, perdón, del 1 al 4, y dice así: muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y luego se hicieron predicadores del mensaje. Por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribirlos por su orden para ti, excelente Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Vean cómo este fenómeno se deja ver, se manifiesta en lo que es las etapas históricas. El acontecimiento. ¿Quién es el acontecimiento? Cristo. Dice, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. ¿Qué hechos? ¿Qué mensaje? Pues evidentemente, si Lucas, hermanos, se escribe para el año 80 más o menos, estamos hablando de 4 décadas. Cuando escribe este mensaje a un personaje llamado Teófilo, pues evidentemente estos hechos que se han dicho tienen que ver con Jesús. Evidentemente tienen que ver con Jesús. ¿Verdad? Y, y después este hecho, queridos alumnos, tiene que ver con las comunidades que se vuelven testigos, ¿no? Las comunidades que se vuelven testigos de este acontecimiento. Porque Lucas dice, siguiendo lo que se nos ha transmitido, los que fueron testigos oculares desde el principio, estas son las comunidades cristianas que yo les dije que están en las 2 primeras décadas, ¿verdad? O 3 primeras décadas, en donde ellos todavía no conocen quiénes son, no conocen los evangelios porque los evangelios no se escriben sino hasta el 70. Aquí encontramos las comunidades que fueron testigos oculares, los primeros, ¿verdad? Los que estuvieron ahí
escuchando, hablando, conocieron a Jesús, etcétera. Y luego viene la etapa del redactor, que en este caso es Lucas. Dice, por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribirlos por su orden. Gracias a que Lucas se le ocurre escribir su evangelio, Teófilo conoce la fe de las comunidades cristianas que han sido fundamentadas en el hecho, ¿verdad? O en el acontecimiento. Y después llega a los lectores, a nosotros, en este caso, a Teófilo. Teófilo que no conoció a Jesús, como nosotros no conocimos a Jesús. Teófilo conoce a Jesús por el Evangelio de Lucas, como también nosotros conocemos a Jesús por el Evangelio de Lucas. Vean entonces cómo estas etapas naturales del conocimiento, de dar a conocer el mensaje, bueno, se hace de una manera más especial. ¿Ok? Muy bien. Los relatos evangélicos no se presentan como documentos de archivos e informes. No son biografías de Jesús, sino testimonios de fe. El anuncio hecho por creyentes de una buena noticia que ellos quieren comunicar a otro. Como lo he explicado, queridos alumnos, los evangelios no son biografías de Jesús. No es que nos digan, bueno, Jesús nació tal día porque ni siquiera nosotros sabemos el día que nació el Señor. El Señor nace entre el 4 y el 6. Muchos dicen que entre el 6 y el 8 antes de Cristo, ¿no? Y este, no nos dice, bueno, fue a tal escuela, su cumpleaños lo festejaba así, no sé, sus amigos eran tales y cuales. No, no son biografías, son testimonios de fe, ¿verdad? Que las comunidades cristianas guardaron en sus recuerdos y que empezaron, como dije, a interpretarlos. Cómo esa buena noticia empezó a hacer efecto en sus vidas. Ahí radica el poder del Evangelio, alumnos queridos. No en el conocimiento, sino en la transformación. Por eso el testimonio de estos creyentes, de estas comunidades cristianas, no intenta narrar los acontecimientos por sí mismo. Es decir, lo que Jesús dijo o hizo en tal lugar o momento. O que alguien dijera, mira, no sé, pone cualquier historia, ¿no? O alguna historia jocosa o media ahí como para rellenar tu obra. No, 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 no. No es que contaron historias por contarlas, ¿no es cierto? No es que contaron historias por contarlas, sino que empezaron a traducir la significación profunda que encerraban esas historias. ¿Qué significaban esas historias? Mire, un ejemplo muy sencillito, creo que ya lo he explicado en otras clases, no lo sé, pero em, no sé, se me viene a la cabeza, este, ¿por qué en el Evangelio de Lucas cuando Jesús nace, la noticia del acontecimiento, la noticia del nacimiento de Jesús, por parte de los ángeles, de estos seres teofánicos, ¿por qué la noticia la reciben unos pastores de ovejas? Digo yo, ante un acontecimiento tan grandioso, tan poderoso, tan imponente como era el nacimiento del Mesías, pues mínimo tendría que habérsele dado a los sacerdotes del templo en Jerusalén, ¿verdad? Mínimo tendría que habérsele dado a los sabios piadosos de Jerusalén, al rey en turno, al emperador tal vez, a gente importante, de renombre, ¿no?
que le diera validez a este acontecimiento. Sin embargo, Lucas nos dice que el mensaje del nacimiento de Jesús se le fue dado a los pastores de ovejas. Ahora, la pregunta es, está bien, bueno, se le dio a los pastores de ovejas. Hoy yo tuve muchos miembros de iglesia, ovejas mías, ¿no es cierto? Que eran pastores de ovejas y que son re lindos y son re amorosos y todo re bien, ¿viste? Entonces, hoy nadie piensa mal de un pastor de ovejas. Siempre el pastor de ovejas se le asocia mucho, por ejemplo, con el rey David, ¿no? Que era un pastorcillo de ovejas, que cantaba en las noches. O sea, tenemos una imagen positiva del pastor de ovejas. Sin embargo, si nosotros desconocemos la cultura que primaba en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, vamos a perder de vista la significación profunda que Lucas quiso decirnos cuando nos platica que el anuncio de la llegada del Mesías es a los pastores. Resulta que los pastores de ovejas era la profesión más mal vista en el primer siglo. Los pastores de oveja tenían muy mala fama. No crean que tenían un significado positivo como los tenemos nosotros hoy. El pastor de ovejas era a veces medio ladrón, medio aprovechado, medio pasado de listo, porque a veces sacaba las ovejas a la noche, ¿viste? Y permitía que las ovejas se metieran a a los lugares de pastoreo de otros pastores de ovejas o de otros dueños, y las ovejas se comían el pasto más bueno. Entonces nadie quería a los pastores de ovejas. Tenían muy mala fama, muy mala reputación. Ahora, no sé si les está haciendo sentido hacia dónde quiero llevarlos. ¿Por qué un acontecimiento tan santo, tan puro, tan importante, tan cósmico, se le dio a un grupo de personas de mala fama, ¿verdad? Que en el estatus social, ¿verdad? Que en la escala de valores de la sociedad del primer siglo, los pastores de oveja ocupaban el más bajo. O sea, no eran gente importante, no eran gente honorable. Bueno, tenemos que darnos cuenta que Lucas ya nos está dando las primeras claves de interpretación de lo que él va a abordar en todo su evangelio. Para eso hay que leer todo el Evangelio de Lucas. Y entonces nos vamos a dar cuenta que ya desde el principio Lucas está preparando a su auditorio para decirnos que durante todo ese Evangelio nos va a platicar cómo Jesús viene a buscar a ese tipo de personas. Que Jesús va a venir a comer con los pecadores, que va a venir a convivir con los publicanos, con las prostitutas, que Jesús va a estar del lado del pecador, del despreciable, del último. Vean cómo una pequeña narración que aparece en el Evangelio de Lucas y que nosotros lo leeríamos así sin mayor detenimiento, encierra la clave fundamental de lo que significa este, el, el, el propósito teológico que tiene Lucas, ¿verdad? Por eso, los creyentes no tratan de narrar cosas por narrarlas, narran aquello que les da significado. Significación que al paso del tiempo, la lenta asimilación, como fue dándose en la tradición oral, porque recuerden que cuando Jesús nace y los ángeles se le aparecen a los pastores, pues nadie, ni Lucas estaba allí para escribir el Evangelio, ¿verdad? Sino con la lenta asimilación, perdón, el paso del tiempo y la predicación del Evangelio, la experiencia y la maduración de la fe de las primeras comunidades cristianas habrían ayudado a entender. Entonces, los lectores de Lucas, que en su mayoría eran de este estrato social bajo,
despreciado, sin valor alguno, bueno, van a recibir un evangelio, una buena noticia de que Jesús vino hacia ellos. ¿Ok? Y entonces ahora pasamos a un segundo elemento. Aquí hablamos del nivel histórico, ya hablamos que Jesús existió, las comunidades cristianas existieron, los redactores, Mateo, Marcos, Lucas, existieron y ahora nosotros también, ¿verdad? No somos un mito. Abrimos una nueva línea y ahora tenemos que ver las etapas literarias, que es el nivel literario. Y tenemos dos, la fase pretextual y el texto en sí mismo. Muy bien. ¿Por qué está en blanco la primera columna donde dice el acontecimiento, donde dice Jesús? Porque cuando Jesús predica, habla su mensaje y demás, Jesús no escribe nada. No hay, el nivel literario es la escritura, los documentos. Jesús no escribe un evangelio, no escribe un libro, no escribe una carta, no escribe una epístola, no escribe nada. Señor solo se dedicó a hablar, ¿ok? Por eso está en blanco. ¿Por qué ahora aquí en la cuarta columna donde estamos nosotros también está en blanco? Porque nosotros ya no escribimos texto sagrado. El texto sagrado ya está cerrado. Así que hoy nosotros no escribimos nada que podamos decir que es palabra de Dios, ¿no? Porque ya la palabra de Dios está. Ahora, las comunidades cristianas, queridos alumnos, empiezan a escribir algo, ¿ok? A esto se le conoce como la fase pretextual, es decir, hay algunos, circula, según los estudiosos, un documento, un documento que encierra las palabras de Jesús, ¿no? Palabras sueltas, diríamos, dichos de Jesús, como que frases, y entonces alguien las escribe, ¿verdad? Alguien, una persona o algunas personas, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que fue una sola persona quien escribió ese documento con las palabras de Jesús y hay eruditos que dicen que pudo haber sido varias personas que escribieron algunas cosas y después como que se juntó todo lo que escribieron. Bueno, no importa. Lo importante es que parece ser que circuló en esta etapa, recuerde, de las comunidades cristianas, un documento, insisto, que contenía las palabras de Jesús. Tenía dos narraciones y un milagro, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tres cosas contenía. Entonces, este documento es un documento que contenía palabras de Jesús, dichos de Jesús, que contenía dos narraciones, que era el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús. Esas dos narraciones circularon en esos escritos, en ese escrito, perdón. Y el tercero es un milagro que es la sanidad del siervo del centurión, ¿verdad? Del centurión romano. Cuando Jesús sana al siervo del centurión a la distancia y demás. Una narración maravillosa. Bueno, a este documento, y lo voy a platicar un poco más adelante, la otra semana, cuando empecemos a ver los evangelios, Mateo y Marcos, a este documento se le llamó el documento Q, ¿verdad? Q, la letra Q de queso. No porque se llamara así en el primer siglo, sino porque viene de una palabra alemana que los eruditos le llaman fuente, ¿verdad? Viene de Quelle, que en alemán significa fuente, es decir, de donde Mateo y Lucas van a tener como fuente para escribir su evangelio. A esto le llama la fase pretextual, es decir,
que empieza a escribirse algo. ¿Ok? Y a esto también se le conocerá como la fase o este, los dichos prepaulinos, ¿no? O la información prepaulina. Porque recuerden que Pablo aparece 20 años después de que Jesús muere. Entonces, estamos hablando de las comunidades aquí de 20 años, de 2 décadas, hasta que Pablo empieza a escribir sus cartas, ¿ok? Entonces, durante ese tiempo, Pablo recibe este material prepaulino, que es lo pretextual, es decir, en el caso de Pablo, es probable que su información sea oral, o sea, que haya recibido por transmisión oral. Y luego ya vendría por los redactores ya la redacción del texto, ¿verdad? Ya habría un personaje llamado Marcos que escribe su evangelio. Ya habría un personaje llamado Mateo que escribiría un evangelio. Ya habría un personaje llamado Lucas que escribiría su evangelio, ¿verdad? Y que, y que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, van a beber de esta fase pretextual, ¿verdad? Van a beber de ahí. De ahí van a sacar la información, por si no crean que soñaron y que Dios les dictó al pie de la letra, palabra por palabra. Por supuesto que no. Esa será la redacción a nivel literario. ¿Ok? Es en esta etapa entonces donde ya surge lo que ahora ustedes y yo tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, ¿verdad? O los evangelios en este caso que estamos platicando. Ujú. Así que la etapa pretextual, es decir, la de la prehistoria del texto, es decir, lo que le da forma aquí a este texto, hermanos, a Mateo, Marcos y Lucas, es esta fase, porque todo viene de lo que las comunidades recordaron. Vean cómo ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, Marcos y Lucas van directamente hasta el acontecimiento, porque, insisto, no había mucho que escribir, sino se fundamentan básicamente de la fase pretextual. Bueno, todo lo que vivido y expresado oralmente o por escrito lo precedió, preparó e influyó en cuanto a la forma y el contenido que ahora tenemos. Influyó esta fase pretextual. Ahora pasemos a una tercera etapa que tiene que ver con que las etapas 1, 2 y 3 del esquema van a pertenecer a la exégesis. La etapa 4 pertenecerá a la hermenéutica. ¿Y esto qué es? ¿Con qué se come esto? Bueno, no es tan difícil de entenderlo. Mire, la etapa 1, voy a volver al cuadrito de atrás para que veamos. Etapa 1, acontecimiento. Etapa 2, comunidades. Etapa 3, redactores. Etapa 4, nuestro mundo, nosotros ahora. ¿Ok? Bueno, vayamos entonces. La etapa 1, 2 y 3, acontecimiento, comunidades. Y redactores pertenecen al mundo del exégesis. ¿Ok? Y la etapa 4, que somos nosotros, pertenece al mundo de la hermenéutica. Estos términos ya ustedes los tienen que empezar a manejar, a aprender, ya a esta etapa que ustedes ya han cursado muchas materias, ya tienen que desarrollar su propio vocabulario. ¿Ok? Bien, la etapa 1, que es el acontecimiento, pertenece a la historia, a la crítica histórica. Miren, antes de meternos a esto. Exégesis, hermanos, cuando alguien dice vamos a hacer la exégesis del texto, es que vamos a investigar directamente qué quiso decir el texto, quién lo escribió,
cómo lo escribió, por qué lo escribió, en qué idioma lo escribió, qué significa la palabra, si fue un verbo, si fue un sustantivo, si es un aoristo, si está en pasado, en presente imperfecto, si ese pasaje fue dicho en Roma o fue escrito en Éfeso o se desarrolló en Siria o estuvo en Galilea. Es decir, todo lo que tiene que ver con investigar el texto en sí mismo se le llama exégesis, ¿verdad? Para eso usamos diccionarios teológicos, comentarios bíblicos, diccionarios interlineales, etcétera, etcétera. Porque empezamos a investigar, esta palabra es en griego y significa tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, yo no sé mucho de esto, hermanos, la verdad no conozco ni hebreo ni griego, algunas cosas por lo que leo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese pasaje que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder dice que viene de una palabra griega que significa dinamita. Entonces empiezo a interpretar el texto. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra griega dinamis para, que significa dinamita, que es lo que se usa para explotar las montañas y demás, para decir que el evangelio es una dinamita? Entonces empiezo a hacer la exégesis, si es una palabra que significa eso, si es una palabra que significa otra cosa, ¿verdad? Y entonces empezamos a estudiar el texto. A eso se le llama exégesis. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay de la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es la ciencia que trata de aplicar todo eso que se hizo en el mundo de la Biblia a nuestra vida hoy. ¿Cómo se aplica esa dinamita que Pablo escribió, verdad? ¿Cómo se aplica esa dinamita que Pablo escribió para nosotros hoy? Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir a nosotros no sé, a ver, la curación de los 10 leprosos? Nosotros no tenemos lepra, hoy actualmente al menos acá no hay casos de lepra, sé que hay en el mundo que empezó el tema de la lepra, no entendemos nada de que uno era samaritano, porque Jesús sanó a 10 y solo un samaritano regresó. Bueno, ahí es donde entra la hermenéutica. Empieza a aplicar, decir, bueno, nosotros podremos tener la lepra del pecado, la lepra del egoísmo, la lepra de la indiferencia que nos aleja de los demás, que nos segrega de los demás. Y entonces nosotros también podemos tener un encuentro con Cristo y Cristo puede perdonar nuestros egoísmos, nuestras indiferencias. ¿Da cuenta? Ya estoy interpretando el texto para mi vida. Pero evidentemente cuando Lucas habla de la sanación de los 10 leprosos, no estaba pensando en Abraham Marín, ¿ok? No estaba pensando en mí. Por eso es importante hacer la hermenéutica, la correcta aplicación del texto bíblico para nuestra realidad del siglo XXI. Y después, cuando pase el siglo XXII, por ejemplo, que nosotros ya no vamos a estar, ya no estamos hechos polvos en el cementerio, cuando llegue el siglo XXII o el siglo XXIII, estas generaciones tendrán que hacer su propia hermenéutica, ¿verdad? Contextualizada a su forma, a su manera. ¿Ok? Bien, esa es la diferencia. Ahora, vayamos. La etapa uno, por ejemplo, tiene que ver con el acontecimiento. Y aquí viene la crítica histórica. Hay que irnos a indagar, la cual se responde a las preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Jesús nació? ¿Qué y cómo? ¿Se desarrollaron las cosas tal como se cuentan? ¿Se pronunció Jesús tales palabras que aparecen en su boca? ¿Va? Entonces empezamos a hacer la exégesis. Si esas palabras corresponden o no, si las pudo haber dicho el Señor o no, si esos eventos se llevaron a cabo o no, si ¿cómo se llama? La transfiguración fue un evento real
histórico o teológico. Entonces empieza a hacer una exégesis. Tenemos que estudiarlo a partir de allí, ¿verdad? Es decir, se intenta llegar al acontecimiento que está detrás del texto y del material pretextual, es decir, ¿qué hay debajo de lo que los evangelistas nos están platicando? ¿Qué hay? Supongamos, un exégesis es, eh, ¿qué hizo Jesús en esta etapa oscura que no sabemos qué pasó con él? De la adolescencia a la juventud, no se fue a Cachemira, no se fue a la India, no se fue al Tíbet, no se fue no sé, hay un montón de teorías de que el Señor fue a no sé a dónde, ¿verdad? Falta que alguien diga que vino a la Argentina. ¿Cómo podríamos saber algo? Una pista, no más que eso, ¿verdad? Pues debajo de la capa del pasaje de Lucas, en el capítulo 4, donde nos dice que Jesús entra a la sinagoga un sábado conforme a su costumbre y se le da a leer el libro del profeta Isaías. ¿Qué podemos leer debajo de esa capa? Pues podemos hacer la exégesis, ¿veo? El estudio puntual de decir, bueno, el texto no dice que Jesús fue un desconocido para su comunidad, porque si Jesús no hubiera pasado su adolescencia y su juventud entre su pueblo, la gente ni lo hubiera conocido, ¿no? La gente hubiera dicho, che, ¿y este quién es? Y no sé, nunca vivió acá, se fue desde muy pequeñito. El hecho de que Lucas diga que entró a la sinagoga como era su costumbre, significa que pasó su vida ahí en su pueblo, ¿verdad? Viviendo una vida normal, común, corriente, diríamos. No se fue a ningún lado a recibir sabiduría ni nada por el estilo. ¿Cómo sabemos? En otro pasaje, donde Jesús empieza a hacer milagros y en el pueblo empiezan a decir, ¿y este qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién es este? ¿Verdad? Empiezan a cuestionar la gente del pueblo, un pueblito muy chiquitito. Nazaret no tendría más de 200, 300 habitantes. Todos se conocían, obvio. Y entonces la respuesta es, pues este es hijo de José. ¿Cuál José? El carpintero, ese mero. Es hijo de María. Sus hermanas y sus hermanos los conocemos al igual que él. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Una crítica debajo del texto para poder llegar a una conclusión. Jesús fue un judío normal, ¿verdad? Y que no debemos meternos en esas historias raras de que Jesús estuvo no sé dónde, en esas etapas oscuras. Así que para responder a la pregunta, ¿qué ocurrió? Hay que haber recorrido previamente las etapas de la crítica literaria, de la fase pretextual y del texto mismo. Porque solo después de examinar el texto tal como se nos presenta en la etapa 3, una vez que nosotros leemos desde el principio al final Mateo, Marcos o Lucas, después de analizar y de discernir, si el caso lo pide, las fases que recorrió su redacción, es decir, en las comunidades antes de plasmarse en el texto final. Evidentemente, debemos saber que el texto que nosotros ahora estamos leyendo, pues pasó por ese recorrido de las comunidades, porque las comunidades aceptaron esos textos. ¿Ok? Los aceptaron y dijeron, oh, sí, esto lo reconocemos como palabra de Dios. Entonces, después de descubrir la forma más primitiva de la tradición, nos podemos plantear el problema de su historicidad y autenticidad. Etapa 1, que es el acontecimiento. Entonces, una vez que nosotros podemos empezar a escuchar cómo creían las comunidades cristianas, a partir de ahí nos damos cuenta que lo que ellos contaron no fueron mitos, ¿verdad? No fueron leyendas, fueron cosas que ellos escucharon, que ellos vieron, que tal vez esos 10 leprosos le contaron a sus hijos y estos a sus hijos
Y así fue. Papi algún día estaba leproso. Mi abuelo me contó que estaba leproso. Nosotros somos samaritanos. Y vino Jesús un día y lo sanó. Y solo mi abuelo fue el que regresó a darle las gracias a Jesús. ¿Me explico? Entonces, a partir de eso que nosotros escuchamos de las comunidades primitivas, nos damos cuenta la historicidad y la autenticidad del acontecimiento. Jesús existió. Por lo tanto, los redactores no van a contar leyendas, no van a contar mentiras, van a contar una verdad que va a ser expresada a través de géneros literarios y de estilos literarios que le van a dar forma al acontecimiento, que en este caso es Jesús. Miren, el ejemplo ¿verdad? Tenemos la misma narración, solo que lo vemos de manera distinta, cada autor lo plantea de manera distinta. La oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Una versión desde Mateo, capítulo 6, de 9 al 13, y otra versión desde Lucas, capítulo 11 al 2. Al principio dice, vosotros pues oraréis así. Eso lo escribe Mateo, pero Lucas dice, y les dijo, cuando oréis, decid. La pregunta es, ¿cómo dijo Jesús? ¿Cómo lo plantea Mateo o cómo lo plantea Lucas? En esencia, hermanos, muchos dirán, ¿vieron? No, ya ahí se contradijeron. No, no se contradijeron. Cada uno tuvo su propia fuente. Cada uno tuvo gente que le dijo, no, el Señor les dijo así, el Señor dijo de esta forma. Y por eso lo escriben así. Pero lo importante es que están hablando del mismo tema. ¿Se dieron cuenta? La oración. Oraréis u oréis va en el mismo significado. Entonces, Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Lucas dice lo mismo, solo que acá vean que cambia. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Mateo dice nuestras deudas. Lucas dice nuestros pecados. ¿Verdad? Como también nosotros perdonamos a los que nos deben, dice Lucas. Y Mateo dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el caso, ¿verdad? De, un segundo, por favor. Y en el caso, por ejemplo, de Lucas, Lucas omite la frase final de Mateo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, acá tenemos que hacer una exégesis. ¿Por qué Lucas omite esto que Mateo escribe? O, escuchen bien, o Mateo agrega algo que Jesús no dijo. ¿Me explico? Porque es probable que la oración de Lucas, cuando Jesús explicó sobre la oración, terminó hasta acá, más líbranos del mal, punto. Pero Mateo le agrega otras palabras a la oración de Jesús que está acá. Entonces, de eso se trata el exégesis, de determinar cuál puede acercarse más a la historia, ¿ok? Más al acontecimiento histórico. Y en este caso, los biblistas, los eruditos, se inclinan para que sea Lucas, la narración de Lucas, la que sea la histórica. Es decir, que Jesús solamente terminó su oración acá. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y que Mateo añade estas palabras, ¿verdad?
porque él tiene una intención teológica. Porque quienes no conocen el Evangelio de Mateo se van a sorprender, pero el Evangelio de Mateo está sustentado en una palabrita fundamental, que es el reino de Dios. Por eso acá dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Para Mateo, la figura del reino será importantísima en su Evangelio. Y a Mateo le cae bien que tal vez alguien le haya dicho esto, ¿verdad? Y Mateo dijo, bueno, listo, lo voy a poner porque calza muy bien con el propósito que estoy teniendo. ¿Mm? A eso se le llama la exégesis. Hay que estudiar el texto, ¿verdad? Nosotros ahora contamos con muchas herramientas para hacerlo, gracias a Dios. Ujú. Ahora, ¿cambia nuestra fe el hecho de decir, bueno, Mateo agregó esto y solo porque lo agregó cambia mi fe? Por supuesto que no. Al contrario, lo hace mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderosa, porque con la visión de Mateo se refuerza un concepto teológico muy poderoso, que es el reino de Dios. ¿No? ¿Qué es el reino de Dios? Otro ejemplo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Acá dice, vean cómo cambia la forma de iniciar las bienaventuranzas. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y acá dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, aquí está en una montaña y aquí está en una llanura, ¿verdad? Y vean cómo Lucas omite esto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo, y Lucas solo dice, bienaventurados vosotros los pobres. Ahora, hagamos un ejercicio. Supongamos que Mateo no está, no conocemos esto de Mateo, ¿verdad? No aparece esto de Mateo. ¿Cómo interpretaríamos esa primera bienaventuranza? ¿La interpretaríamos como pobres en espíritu? No, no, porque recuerden, no conocemos la versión de Mateo, ¿verdad? ¿Qué pensaremos de esa aventuranza? Bienaventurados vosotros los pobres, ¿qué pobres? Por los pobres, ¿verdad? Los que no alcanzamos a fin de mes, los que tenemos problemas económicos, estamos angustiados por no llegar, tenemos muchas deudas, porque todo se encarece, porque tenemos muchas necesidades. A esa pobreza se está refiriendo la bienaventuranza de Lucas. Si nosotros solo leyéramos a Lucas en esta bienaventuranza, la bienaventuranza, insisto, estaría dirigida a los pobres, ¿verdad? A los que no tenemos trabajo, a los que no tenemos obra social, a los que estamos de extranjeros, a los que entras en angustia porque tienes mucha presión y no hay plata y no hay plata y no saben más qué hacer. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿no? Y fíjense que aquí no aparece esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza solamente está en Mateo. Perdóneme, sí está. No, discúlpeme, está. Pero acá está, mire, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. ¿Qué dice Mateo? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No es lo mismo, ¿verdad? Alguien puede ser consolado, pero alguien se ríe, se siente feliz. Esta sí, bienaventurados los mansos que aparece en Mateo, ¿verdad? No está en Lucas. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es un agregado de Mateo. Para Lucas dice, bienaventurados los que tenéis hambre porque seréis saciados. Vean cómo Mateo agrega sed de justicia como agregó en espíritu, porque va en un aspecto más espiritual, sus bienaventuranzas. En el caso de Lucas, no, hambre y pobreza van de la mano, ¿verdad? Hambre y pobreza van de la mano. No es hambre de justicia, no, 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 es hambre de hambre, que a veces tenés hambre y solamente tomas mate, ¿no?
o comes una vez al día. Eso, de eso está hablando. Luego vienen estas tres bienaventuranzas, misericordiosos, limpio de corazón y pacificadores, que no aparecen acá en Lucas. Y hay tres ayes, se le conoce, ¿verdad? Tres ayes. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, que son los ayes de Lucas, que no aparecen en Mateo, ¿se dan cuenta? Porque resulta que ¿dónde vienen los ayes? ¿Para quién es el ay? Para el rico, dice, ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que están panzones, perdónenme la expresión, de tanto comer, y hay de ustedes, los hombres, que siempre buscan la fama, siempre buscan que hablen bien de ustedes. Vean entonces, queridos alumnos, cómo en este cuadro comparativo la exégesis nos lleva a entender por qué Mateo habla de espíritu, de consolación, de sed de justicia, porque Lucas omite tres bienaventuranzas, cuatro, habla de reírse. Lucas introduce un término interesantísimo que es hijo del hombre, perdón, que no aparece en Mateo, y tres ayes, ¿verdad? Que no están acá. Mateo termina las bienaventuranzas con un gozo, no un ay, sino con un gozo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ujú. A eso se le llama la exégesis. Como estos ejemplos que les he puesto, hay infinidad. Por eso es importante que nosotros tengamos las herramientas necesarias, ¿ok? Para que cuando usted lea el texto, no lo lea solo por leerlo, sino lo estudie, haga una exégesis del texto, ¿ok? Toma un texto cualquiera, busque si hay un paralelo en Mateo, Marco, Lucas, busque un comentario bíblico, un diccionario, empiece a estudiar. Vea varias versiones de la Biblia y vean cómo lo dice en una versión, en otra. A eso se le llama exégesis. En esta etapa decimos cuál de las dos tiene mayor probabilidad de ser más primitiva, es decir, la más histórica, la que estuvo más cerca, la de Mateo o la de Lucas. Bueno, ya planteé que la de Lucas probablemente haya sido la más histórica. En estos ejemplos, ¿eh? Porque en otros no. En otros puede ser más Marcos o puede ser más Mateo. Así que una vez encontrada la forma primitiva, que es lo que más se acercó, nos podremos plantear la cuestión de su autenticidad. ¿Pronunció Jesús efectivamente esa sentencia de esa forma? ¿Lo dijo así? ¿Dijo consolados o van a reírse? Y entonces ahí vienen las aportaciones que cada autor bíblico va a plantear de su motivación teológica, ¿verdad? Y eso es lo lindo, hermanos, es lo emocionante, lo apasionante de meternos en el texto bíblico. Dejamos de leerlo como si fueran recetas de cocina. Yo se los he dicho, no lean la Biblia como si fueran recetas de cocina. Y empezamos a penetrar en el misterio, empezamos a estudiarlo, ¿no? Y nos apasionamos por eso. ¿Cambia nuestra fe? No, hermanos, no lo cambia, o no debería cambiar nuestra fe. Creo, al menos en mi caso, la ha fortalecido, ¿no? Y me siento más seguro de lo que creo. Y bueno, ahora, ya una vez que hemos estudiado qué fue, quién dijo, cómo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, en qué contexto, cuál fue su intención del autor, bueno, ahora tenemos que pensar en nosotros. A eso se le llama el proceso hermenéutico, la aplicación de ese texto a nuestras vidas. Solo después de haber descubierto lo que dice el texto, podemos intentar dilucidar lo que nos dice, lo que nos dice hoy. Y tal vez muchos puedan no estar teniendo problemas económicos, pero tal vez están teniendo problemas de injusticias,
Entonces, el mensaje de Mateo, la bienaventuranza de Mateo les caerá de maravilla, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, para los que tienen algún problema, viste, de pobreza, de necesidad, entonces la bienaventuranza de Lucas le hace sentido a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces decimos, bienaventurados los pobres, porque serán saciados, bienaventurados los que tienen hambre, porque tendrán todo. Una vez que hemos intentado descifrar hacia dónde quiso ir cada uno de los autores bíblicos, entonces encontramos este caudal de enseñanzas para nosotros hoy. Bueno, en esta tarea de actualización consiste la hermenéutica, interpretar en función de nuestro hoy lo que dice un texto escrito ayer. Tras la explicación viene la implicación, por así decirlo. Este texto, cuyo sentido hemos intentado descubrir, nos interpela hoy, también quiere ser para nosotros buena noticia, como puede iluminar también nuestra vida. Ahí evidentemente se sitúa la predicación, ¿verdad? Y entonces, hermanos, solo para que vean cómo termina el punto, bueno, 5, 6 menos 5. Tenemos entonces este cuadrito ya que tiene que ver con lo que hemos visto, ¿verdad? Hay que ver la crítica histórica, qué pasó, qué géneros se emplearon, que es la etapa del exégesis, y finalmente la hermenéutica la tenemos ahora nosotros hoy, la aplicación del texto. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, como hemos llegado al final de esta unidad temática que tiene que ver con esta materia, evangelios sinópticos, de lo que es el evangelio en singular y cómo empieza a desparramarse en las distintas comunidades cristianas. Como les dije, la próxima semana iniciamos el análisis generalizado, evidentemente, del Evangelio de Marcos. Por favor, les pido que lo lean y que puedan tenerlo presente para que conozcan y sigan el ritmo de lo que vamos a plantear en la clase. Bueno, desde ya muchas gracias, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Paz.